Muy buenas tardes, una tarde más del ciclo de presentaciones de la Editora Regional de Extremadura, que, como todo el mundo sabe, es parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y que participa en la organización, o al menos en el asesoramiento de la Escuela de Letras de Extremadura, que es una iniciativa que hemos visto, creo que en los últimos años, crecer de una manera muy significativa y que a nosotros como editora nos parece un gran vivero de autores para, no solamente para editoras, sino sobre todo para los lectores de Extremadura y de toda España. Con ese agradecimiento a OPEX, a la Escuela de Letras, a la Asociación de Escritores, que también colabora, al Plan de Fomento de la Lectura, vamos a comenzar una presentación que tiene de alguna manera un par de elementos singulares. Singulares porque se acerca mucho al objetivo de la Escuela de Letras. En primer lugar, porque el autor que hoy nos acompaña, Miguel Murillo Fernández, es, lo decíamos antes, usando un poco un tópico, pero que lo sentimos, insultantemente joven, tiene 24 años, es decir, se acerca a uno de los objetivos de la Escuela de Letras, uno de los varios objetivos, que es pues, captar y encontrar a aquellos autores que están comenzando con su vocación. Y por otro lado, porque Miguel Murillo Fernández y el libro que hoy presentamos es un libro de teatro, un género menos frecuente, que este año se ha querido atender también en estas presentaciones y en los diálogos de la Asociación de Escritores. Hace pocas semanas disfrutamos una tarde estupenda con Concha Rodríguez. Hoy va a ser con Miguel Murillo Fernández, con un autor que es posible que incluso pueda generar, alguien pueda haber confundido con este Miguel Murillo del teatro. Bueno, pues este es el nuevo Miguel Murillo del teatro, el Miguel Murillo Fernández, que, y ahora lo contará, desde muy pequeño ha sentido una fortísima vocación teatral y que esa vocación teatral, pese a esa juventud de los 24 años, tiene ya una importante trayectoria. Miguel Murillo ganó en el año 2015 el séptimo premio FATEX de teatro, con una obra, Esa noche, que como todos los premios FATEX de autores extremeños son publicados por la editora en una colección que ahora vamos a presentar y que además son editados en versión bilingüe, en español y en portugués, y que pertenece a la colección del libro que hoy vamos a presentar, que es a la colección Escena Extremeña, una colección dedicada solo al teatro. Este libro, que por cierto aún no está en las librerías, hay que esperar unos días, y que además será presentado, iba a decir analógicamente, puesto que esto es una presentación digital, se ha presentado analógicamente en la Feria del Libro de Badajoz. Este libro contiene dos obras de teatro, Revolución sin previo aviso y La esposa del ermitaño. Dos textos que además tienen un subtítulo o una etiqueta, si queremos decirlo así. Revolución sin previo aviso es una farsa dinamitera y es cierto que el texto hace honor a que es una farsa como género y a que es dinamitera como es su intención. Y La esposa del ermitaño, comedia teñida de sangre. Una comedia que ahora ya creo que una de las preguntas que nos apetece a todos comentar con Miguel es esa diferencia entre farsa y comedia, y que efectivamente está, como él dice, teñida de sangre. Estas dos obras, en todo caso, comparten elementos comunes en toda la trayectoria de Miguel. Miguel tiene una trayectoria, yo lo he anticipado antes, importante. Ha estrenado obras como Purísimo Teatro o El Quijote en una Europa de duelos y quebrantos. Ha visto sus obras representadas, subidas a las tablas, y es desde luego un autor que en estas dos obras, y creo que de alguna manera en su visión de la realidad, su visión del mundo, es una visión con un fuerte componente, vamos a decirlo así, esperpéntico. En la tradición del esperpento de Valle Inclán, ahora no sé si ustedes lo ven o vosotros lo veis, pero tiene dos imágenes tutelares tras su cabeza, son dos imágenes de Valle Inclán, una sentado y otra de pie, que son muy reconocibles. Y desde luego creo que es uno de los autores, Miguel Murillo Fernández, es uno de los autores con una trayectoria más marcada hasta ahora y desde luego con mayor proyección de futuro. Creo que esta presentación no va a ser ni muchísimo menos una más, sino que es una importante de otras muchas que van a venir después, puesto que, y lo va a comentar hoy,
tanto su visión, su visión de la obra del autor como trayectoria extensa, como su visión de cada una de estas dos, de cada uno de estos dos textos, creo que demuestran la presencia de un autor con una idea muy clara de qué quiere hacer, de qué está haciendo y de qué hay que hacer. Pues Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por tu presentación. Y a todos los asistentes. Fenomenal, pues nosotros también estamos muy contentos de tenerte con nosotros, pues, por todo esto que hemos comentado, pero esencialmente porque es verdad que el teatro tiene un recorrido y un circuito diferente, eso también lo entendemos. Y nosotros estamos, sobre todo como lectores y como editora, más cerca del teatro que más se parece a nosotros, que es el teatro de texto, que en buena medida es un teatro que te es muy cercano, puesto que tus textos que están trabajados hasta el punto casi de contar las sílabas de muchas de las intervenciones, ¿verdad? Pero que es verdad que solamente es una colección frente a poesía, novela, narrativa, cuento, en fin, a los grandes clásicos. Es verdad, insisto, que es otro circuito, pero también es verdad que Extremadura tiene un fuerte componente teatral, ¿verdad? Es decir, no son pocas las compañías y los autores. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que Extremadura está especialmente dotada para el teatro? Perfectamente dotadas. Lo que pasa ahora es que las figuras del dramaturgo no se entienden tanto como la de autor de teatro, sino también como la de director de teatro, actor de teatro, incluso muchas veces técnico de luces. Es una cosa que a mí me han dado muchas veces la lección. Dramaturgo no solamente la figura que escribe, sino dramaturgo es todo lo que engloba la esencia del teatro. Y al respecto tengo que decir que lo que está pasando ahora mismo en la región extremeña es un aldabonazo en el panorama nacional. De hecho, recientemente hemos conocido que a 3 espectáculos extremeños han sido nominados en los premios Max de teatro, premios fundamentales para la trayectoria teatral. Y esto demuestra que lo que está pasando en esta región no pasa desapercibido. Y lo que veo también ahora, como ya es lo que he empezado a decir, es que la figura del autor se mezcla mucho con la del director. Son muchísimos directores de teatro que escriben teatro o autores de teatro que pasan a dirigir y actores que se ponen a escribir un texto de teatro que encima lo dirigen o que tienen sus contactos para interpretarlos. Oye, ¿cómo comenzó tu vocación de autor teatral? Porque parece relativamente fácil la idea de que alguien de repente escribe un cuento, incluso un niño puede escribir un cuento. Sí. En un momento determinado, sobre todo en la adolescencia, el periodo de excesos sentimentales, no es extraño la idea de escribir un poema o de leer un poema y querer imitar de alguna manera esa expresividad. Pero el teatro que tiene eso del tinglado de la antigua farsa, ¿cómo empieza en ti? Empieza sobre todo con el juego. Cuando el niño imita, cuando el niño quiere representar lo que ve, tanto da en las películas, tanto da en la historia que le cuentan su familia, tanto da como jugando con otros niños. La figura del juego creo que es un inicio muy común en los autores de teatro. Cómo el niño recrea lo que ve en una escena y cómo el niño quiere imitar las frases y expresiones de incluso los adultos. Esto es muy importante. El que va a ser autor de teatro tiene un cerebro que se centra mucho en las expresiones, o sea, copia las expresiones tal cual. Se centra mucho en cómo hablan las personas. Esto es una facultad que cuando eres adolescente y vas madurando y vas creciendo, se va potenciando. Pero ya te digo, en mi trayectoria empieza así, jugando con otros niños, jugando con mi familia, jugando con mis primos, jugando con mis hermanos y representando todo lo que veía a mi alrededor. Y hay ciertos episodios que están muy presentes en mi memoria y que responden mucho a lo que yo considero como el germen del autor de teatro. Recuerdo que yo veía películas o yo veía escenas cotidianas en mi casa y que yo quería pasarlas a un documento Word. Entonces, claro, si yo tengo a mi madre que ha dicho tal historia, a mi padre que ha dicho tal historia, a mi hermano que responde tal, a mi tío que responde tal, digo, de alguna forma tengo que ponerlo en el papel. Y recuerdo que puse el nombre de mi padre, 2 puntos, y la frase que dijo, y mi padre se marchaba en ese momento a trabajar, pasó delante del ordenador y me dijo, ¿tú sabes que así se escribe teatro?
Yo no tenía ni idea, yo era la forma más directa que se me ocurría de plasmar un diálogo. Y entonces abrí una vitrina y sacó un texto que se llama El Reclinatorio, publicado en la revista Pipiri Jaina, gracias a la labor de José Manuel Villafaina, texto de mi tío premiado, y recuerdo que fue el primer contacto que tuve hacia un autor de teatro, mi tío Miguel Murillo. Entonces empieza mi interés por conocer quién era mi tío, quién era ese director de teatro López de Ayala, que yo en mi casa se hablaba de sus premios, se hablaba de sus hitos importantes, y empecé a leer teatro. Empecé a leer los títeres de Cachiporra, en edición infantil, de Federico García Lorca, y recuerdo que mis padres me regalaron un teatro de marionetas. Y eso fue también fundamental. Fue cuando contacté con la importancia de los colores, de las cortinas, de los muñecos, el olor de los muñecos, el olor de las pinturas, el olor del maquillaje. Y una cosa importantísima, mis padres jamás me inculcaron una educación de tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, sino tienes que estudiar, por supuesto, pero como vieron que yo tenía inquietud de tipo lectura, escritura, siempre era el premio, todos los días. Si estudias, puedes escribir luego en el ordenador, puedes leer esto, y jamás me han prohibido leer tal libro porque no era adecuado para mi edad. Los libros siempre han estado al alcance. Yo lo he cogido, los he entendido, no los he entendido, pero ahí han estado los libros. Esto es fundamental. A los niños jamás hay que reprimirles sus inquietudes. Pueden ser futuros artistas. El problema es muchas veces que se encuentran bajo la férula de unos padres, entre comillas, guays, que consideran que lo único que tienen que hacer es estudiar o irse a las actividades extraescolares del colegio, o el niño a lo mejor necesita otro tipo de cosas. Y a mí, yo eso tengo que agradecérselo a mis padres. Me han enseñado a ser libre, me han enseñado a potenciar lo que ellos veían que podía hacer. Y en ese sentido es fundamental. Y luego hablaremos también de lo importante que es la imitación. La imitación es la formación de cualquier escritor, tanto da poesía, novela, relato, lo que sea, teatro, y ahora teatro, lo que estamos hablando. Un juego que yo tenía era coger libros que yo leía y cambiar el nombre de los personajes por personajes de mi entorno. Para mí eso era súper divertido porque Agatha Christie, Asesinato de Orient Express, la víctima era mi profesor de matemáticas, que a lo mejor me había suspendido un examen. Entonces yo recreaba esas escenas en escenarios que iban pasando los libros, o por ejemplo, yo quiero viajar a Egipto. Pues cogía un libro que tratara una aventura sobre Egipto, un cuento infantil o lo que fuese, y para mí era súper divertido. Y sin saberlo estaba empezando a empatizar con los personajes. Al poner a personas de mi entorno por lo que padecen los personajes de un libro, yo estaba entrando en tal conexión con los personajes que gracias a eso tengo la empatía que tengo para entender muchos problemas de la gente y entro en contacto con mis personajes. La formación de la infancia es fundamental para determinar el futuro, en mi opinión. Claro. Oye, pues con esa vocación clara y con esa parte de juego que al fin y al cabo tiene lo que nos acabas de contar, ¿no? Porque imagino que profesor de matemáticas o quien fuese de repente, claro, cambia completamente el significado de la historia. Tú has publicado un libro, aquí tengo el ejemplar, un libro que no sé si está basado en personajes reales o no, ahora que has planteado esto, pero el que me gustaría que hablases de un poco de cada una de estas, que nos presentases un poco Sí. qué es Revolución sin previo aviso y qué es La esposa del ermitaño. Pues hay una diferencia sustancial que define que uno sea una farsa y otro la comedia, y son sus personajes. Revolución sin previo aviso, aparte de ser una farsa dinamitera, en cuanto al dramatis personae, estamos hablando no de personajes definidos, sino de sombras acartonadas. Son siluetas que yo tracé. Es cierto que son personajes extraídos de la realidad. De hecho, Soplagaitera, los nombres por supuesto no tienen ninguna referencia son sobre todo sonidos, son juegos de sonido, de aliteraciones. Soplagaitera es un personaje extraído de la realidad porque es una señora que a mí me llamó mucho la atención, porque tiene un peinado que yo le llamo el ciprés, porque es un peinado totalmente lleno de laca hacia arriba, y a mí eso me llamó la atención al verla por la calle, y esto tiene su personaje de teatro. No es esa mujer, yo extraje su peinado y lo trasladé a la obra. Y en cuanto al esposo ermitaño, los personajes son más definidos, son más corpóreos,
no están definidos por las luces y las sombras, son personajes que van evolucionando durante la escena, durante los acontecimientos que van surgiendo. En la primera Revolución sin previo aviso, la farsa tiene mucho que ver con los personajes, como estaba diciendo. Si lo hubiese hecho, si hubiese construido unos personajes bien definidos, quizás me hubiese cargado la farsa. Los personajes responden, de hecho, a los diálogos que van diciendo. Y al decir que son sombras acartonadas, se verá cuando el lector tenga ante sí el libro, verá que son expresiones rasgadas, son expresiones que no se ajustan al diccionario que estamos acostumbrados, no son expresiones que se ajusten tampoco a la sintaxis, hay muchos anacolutos, muchos juegos de palabras, invención de frases, mezcla de expresiones francesas con la española, y a eso voy. Revolución sin preaviso fue la primera vez en la que yo no me basé en el diccionario para escribir. No fui palabra por palabra y a ver si esta sección significa esto. Le metí una patada al diccionario, le metí una patada al léxico, gracias a leer a César Vallejo. Y me di cuenta que crear literatura no solamente significa contar historias, sino crear un lenguaje. Y de hecho, muchas de las expresiones que tenemos ahora, que se dicen ahora, es gracias a que escritores han inventado en sus obras literarias. O sea, la literatura es un motor de creación lingüística importantísima y no debería desterrarse, por supuesto. Y la esposa del ermitaño, sin embargo, es muy diferente. Incluso tengo aquí los nombres de los personajes y no tienen esa especie de artificio o de pirotecnia verbal que tiene Revolución sin previo aviso. Abispona, Rodrigo, su esposo y por tanto padre de doña Mustias, Mustias, esposa del esposo, obviamente, ermitaño, esposo de su esposa, doña Mustias, y bueno, y un figurante que es el que aparece. Sin embargo, tanto en Revolución sin previo aviso como en la esposa del ermitaño hay un pozo muy fuerte de cultura popular, es decir, de lo que sucede a nuestro alrededor hoy, incluso de los medios de comunicación, trasladados de alguna manera. Sí. ¿Cómo los han incorporado? Pues precisamente, hablando de los medios de comunicación, es curioso cómo el teatro se puede adelantar a lo que sucede, porque Revolución sin previo aviso es el resumen de Revolución sin previo aviso es el absurdo de las guerras. Y ahí, por mucho que haya construido una farsa, por mucho que haya construido unas sombras acartonadas, las referencias a la realidad están ahí. Es lo que está pasando ahora mismo entre Rusia y Ucrania. El absurdo de las guerras. Quien lea la obra verá cómo nace la revolución que sucede en este pueblo hostil y ennegrecido, que es como yo lo describo, y quien lea La esposa del ermitaño verá las referencias a personajes incluso de su entorno. Porque Abispona es una cosa también muy común. No me gusta poner nombres comunes. No me gustan. Yo utilizo mucho el símbolo a la hora de nombrar los personajes. Y Abispona es una señora enjuta, es una señora atractiva, bien conservada, que sin embargo es una arpía, es una mujer malvada. Es el esquema de iniquidad en mi anterior obra esa noche. Es el mismo esquema, es iniquidad, la persona insidiosa, la envidia. Digo que verá a muchas personas incluso de su entorno, porque Abispona es ese tipo de persona que uno puede ver por la calle, que es el enterado, por así decir, el enterado, es decir, que no tiene nada de cultura, un ignorante absoluto, no tiene ni idea de nada, pero sin embargo, como buen analfabeto, construye dogmas y los impone. Y Mustias, que es su hija, precisamente se llama Mustias, porque es una persona totalmente sumisa ante su madre. Jamás es capaz de hacer nada original porque su madre no se lo permite. Y el ermitaño es ermitaño, porque como consecuencia de estar desposado con su esposa, que esto es un juego de palabras que tienen su significado, no están hechos para hacer la gracia, el ermitaño vive en esa covacha bajo la férula de Abispona. Ya verá el lector los intereses que mueven a los personajes, por qué Ermitaño está así, por qué Mustia está así, a qué se debe el comportamiento de Mustia para con los demás personajes. ¿Qué más tengo que decir? ¿Me has dicho esto? ¿Me has dicho...? Sí, lo del... que no recuerdo exactamente la pregunta, cómo seguía. No, te he preguntado por esa vinculación con la cultura popular que tiene. Sí. Tú utilizas muchísimos elementos que un espectador puede reconocer hasta en la televisión.
Sí, sí, por ejemplo, hay un fragmento, si se me permite que lo lea, Por supuesto. de Rodrigo, el marido de Abispona, que dice al final, que lo he escogido porque resume en los juegos verbales que digo yo, los juegos de palabras, y lo que tú dices de la presencia del habla popular. Esto es fundamental. Hay un error que cometen mucho es, lo que observo muchas veces a la hora de leer obras actuales, es meter el lenguaje narrativo, tal y como, en las obras de teatro. Eso deja de ser creíble. Una persona no habla linealmente sabiendo perfectamente lo que está diciendo anteriormente. Eso es imposible. Hay que dar un poco de verosimilitud a la escena, a no ser que arruine las posibilidades expresivas que quiere el autor inculcar. Entonces, Rodrigo es el marido de Abispona, no aparece hasta el final de la obra, por lo tanto no voy a hacer ningún spoiler, no voy a destripar nada, no voy a fastidiarle la lectura a nadie. Simplemente es para que vea escuche el lector, en este caso, que estamos presentando la obra, lo que quiero que capte. Dice Rodrigo, se ha tirado una semana hablando delante de los demás personajes, porque aquí el tiempo está diluido, no es cronológicamente como nosotros estamos acostumbrados, y dice, Rodrigo, señor mayor, con un ojo de cristal. Claro está que el centro comercial de la Antilla no es lo de antes, porque uno antes se sentaba en la cafetería y te servían enseguida, y ahora son los camareros los que se aburren tras la barra esperando a que tú te sirvas y cuando te dispongas a salir les digas amablemente gracias por su visita. No se puede comparar la Antilla con Segovia, mucho menos si en el primer sitio te quieres comer unos buenos cochinillos y los espetos dejarlos para Segovia. Mucho menos se puede comparar una playa con la otra, porque lo que es la playa segoviana me lo pasaba mejor de pequeño en el charco del patio de mi tía. Y lo que es la playa de la Antilla, nada que ver. Bueno, y cualquier playa de la costa. La gente va a bañarse desesperada, como huyendo de una terrible pesadilla de las ciudades del interior. Si es que ahora las vacaciones son un frenesí, que se pasan en un santiamén y se tiran al mar como si no hubiera un mañana y solo un ayer y anteayer, sin contar con el hoy. Y las mujeres más despistadas que nunca. Pues no van con otra prisa a la playa que se dejan en el apartamento la parte de arriba del bikini. Pero qué vistas tiene la Antilla. Pero la gente, siempre y cuando, y sin buscar un porqué, tienen un olvidarse, un despitatús, un ahí va de mí y un chicharrón por cabeza de cuidado con este y aquel, que sin tener precaución con esos dejes y manejes de la memoria, en lugar del reposo hallarán el responso, y bien merecido. Pues mi tía del Charco bien decía que una cosa es recitar el responso con reposo, pues no hay prisas en cantar al muerto, ya que él las tuvo en morirse. Pero qué poco reposo encuentra el leproso cuando le cantan el responso, sobre todo si el leproso no se ha muerto por lepra, sino por la falta de reposo tras el tercer infarto, que ya se lo dijo el cardiólogo a su marido, don Ceferino, aunque usted sea leproso, haga usted reposo, pues si no hace usted reposo, le cantaremos pronto el responso. A lo que don Ceferino, dándole un repaso a las instrucciones de reposo, con ese pozo de amargura y sabia erudición, contestó. Esto es un resumen de lo que sucede de la esposa del ermitaño. Quien haya salido horrorizado, recomiendo que desconecte ahora mismo de la presentación, no compre el libro, no quieran saber nada de mí, y los que hayan tenido un efecto totalmente contrario, que sigan conectados y que compren el libro. Cuando Fantástico. Yo creo que hemos conseguido lo segundo porque además los juegos verbales y fónicos son estupendos, la verdad. Yo en ese sentido, Miguel, noto un salto importante desde esa noche, perdón, a estas dos obras. ¿Tú sí, también notas que haga? sí, pero no. En esa noche yo cometí un error de joven. Me lo dijo Villafaina. José Manuel Villafaina para mí es un personaje fundamental, crítico, mordaz, sin contemplaciones. Y me dijo, como joven has cometido un error. Has mezclado varios registros en una misma obra y vuelves loco al espectador. ¿Por qué? Porque esa noche es un drama, personaje que van a recuperar su pasado, un hecho que pasó, bueno, en fin, esa noche. Pero había escena que para mí es un drama y me pasó lo siguiente, que estaba en el día del estreno, yo todo nervioso, y había escenas que para mí eran bastante trágicas y la gente se empezó a tirar de risa en el patio de butacas. Claro, yo le preguntaba aquí al lado, ¿pero de qué se ríen? Y dice que hay puntos muy buenos, pero si yo no quería hacer gracia. Y me enteré que eso era el absurdo, porque el absurdo, error del ignorante joven, no es hacer gracia, no es contar chistes, que es lo que la gente se piensa. Cuando una obra absurda, no, no tiene nada que ver. Samuel Beckett construye un teatro de absurdo y no es un teatro como el de Miguel Miura. No tiene nada que ver. Sin embargo, el teatro de absurdo no es hacer la gracia para que la gente se ría. No. El teatro del absurdo es construir la ilógica
con lógica, es basar el mundo en una esfera nihilista en la que no hay nada, en la que los personajes están desesperados, y construir un código lingüístico totalmente diferente. Eso es el absurdo. Un código lingüístico totalmente diferente. Por lo tanto, no se puede confundir ni con el teatro social, ni con el teatro crítico, no se puede confundir con nada. Para que se me entienda, el esperpento. El esperpento es un recurso muy útil para construir una obra absurda. De hecho, si nos fijamos en muchas de las frases que se dice, en muchas de las obras esperpénticas de Valle Inclán, como Luces de Bohemia, uno adivinará adelantos de juegos verbales que hace Eugenio Ionesco o que hace Miguel Miura. Aunque la estética no tenga nada que ver entre Valle Inclán y los que acabo de citar. Eso para mí es el absurdo. Y cuando descubrí el lenguaje del absurdo, con las posteriores lecturas que se me recomendaron para potenciar las técnicas, por supuesto, porque nunca uno sabe a ciencia cierta lo que tiene que hacer, a no ser que lea, descubrí un mundo nuevo, un mundo de posibilidades teatrales inmensas, una posibilidad tremenda de construir una historia y una posibilidad tremenda de criticar de forma diferente. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo puede entender el teatro de absurdo. Y no estoy haciendo ninguna pedantería intelectual, porque lo mismo es que el autor de teatro no sabe utilizar el absurdo. Esos son conceptos diferentes. Oye, hemos pasado de la concreción de la obra a una reflexión general sobre el absurdo, que no deja, el absurdo bueno, al margen de Urrey, ¿verdad? De Alfred Jarry, es verdad que es un tipo de teatro no ya del siglo XX, sino del siglo XX que ha aguantado las guerras mundiales, fundamentalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, quería preguntarte por si tú crees, al fin y al cabo, la idea del absurdo, vamos a trasladarla, es una especie de versión, como diría Marx, que la historia primero todo es tragedia y luego se repite como comedia, es la versión comedia de una idea que no sé si tú sigues, participas de ella, que se repite mucho, además, hablando del teatro, que es la de la purificación, la de la catarsis. Sí. ¿Crees que tus obras, sirven para esa purificación personal? Es que la catarsis, estamos hablando de un concepto bastante... Es que la catarsis se suele vincular mucho con la tragedia. Sí. Pero es que voy a decir una cosa que a lo mejor estoy muy confundido, el lector ya juzgará por sí mismo. Es que las comedias, sobre todo las comedias en las que no se recurre al chiste, en la que se está contando una historia, tiene poco de comedia. Lo que hace de comedia es los recursos literarios empleados. ¡Ay, qué gracioso lo que ha dicho este! ¡Ay, qué gracioso lo que ha hecho, el gesto que ha hecho! No. Pero si tú analizas la historia, lo que está pasando es una tragedia. Acabo de decir que Adipona machaca a su hija. ¿Qué tiene eso de gracioso? ¿Qué tiene eso de gracioso? No tiene nada de gracioso. Estamos hablando de una tragedia. Revolución sin aviso. Estamos hablando de una revolución que ha surgido, que ha acontecido, que ha estallado en un pueblo determinado y verá el lector las circunstancias que rodean su carretera de sacado, que son dos desgraciadas que se prostituyen para sobrevivir, pero sin embargo le suceden cosas. Y la catarsis, si es verdad, yo como espectador, yo como autor escribo como espectador, yo me traslado al patio de butacas, imagino lo que estoy escribiendo. Si es verdad que en ciertos momentos, sobre todo en Revolución Siempre Aviso, donde parece que va a haber un final feliz, pero no lo hay, porque la guerra siempre existe, siempre habrá guerra mientras el ser humano exista. Es así. Suena muy pesimista, pero es que es así. Mientras el ser humano exista, va a haber guerras. Yo pienso en mí como espectador, si yo estoy viendo la obra y pienso en la obra que va a haber un efecto de final feliz para redondear la obra y descubro que no es un final feliz, sino que volvemos otra vez al inicio, para mí esa es la catarsis. Para mí esa es la catarsis. La catarsis, según lo que cuenta la retórica de Aristóteles, es el extremo de los sentimientos, el extremo de las emociones, el extremo al que llega la paciencia de un espectador, por así decir, por resumiendo. Es el extremo que un espectador puede soportar. ¿Cuál es el límite de un espectador? Ahí está la catarsis. Como tú, según tus sentimientos, según tu empatía, ¿hasta qué punto puedes soportar? Y en el próximo metraña lo verá el lector con los insultos de Avispona. Hay insultos fáciles que cualquiera puede decir, pero hay insultos de Avispona que con el lenguaje en el que lo dice, con el sentido mordaz con el que lo hace, que un poco le falta para matar a su hija, habrá espectadores que a lo mejor ya no puedo escuchar más.
Quizás ahí podamos hablar de catarsis en estas dos comedias. Fenomenal. Oye, vamos, si te parece, a pasar un poco de esta cosa tan abstracta de las ideas generales del teatro a las Sí. dificultades del teatro. ¿Cómo es escribir teatro? ¿Cuál es el estado no solo mental, sino casi físico en el que se escribe teatro? Al respecto voy a decir una cosa, que hay gente que me mira raro. Escribir teatro es primero, antes que leer teatro, es pasear por la calle, irse de bares, irse de amigos, pero sobre todo pasear en solitario. Pasear en solitario y sentarse en los bares en solitario es escuchar la cotidianidad, es leer el periódico, es leer la prensa. No existe la figura del dramaturgo, en mi opinión, por supuesto, encerrado en una torre ajeno. No, no, es imposible. Aunque tú no quieras hacer teatro social, tú siempre tienes que estar en contacto con la calle. Y por supuesto, leer. Revolución sin aviso ocurre con un mecanismo que tiene mi cerebro, que también he visto que ocurre con otros escritores, que es el de repente, súbitamente surge una voz que nos habla. No sabemos de qué naturaleza, no sabemos si es esquizofrénica o es que hay un segundo cerebro escondido en los dramaturgos o en los demás escritores. Hablo por dramaturgos porque yo no soy novelista, me intento escribir novelas y el novelista lo mismo, cuenta lo mismo, pero no sabe que al dramaturgo le sucede. Así que el novelista que escucha al dramaturgo, que es un servidor, para que vea que a lo mejor le ocurre a todos los escritores. Unamuno también escribía teatro y le pasaba lo mismo. No sabemos si por naturaleza novelista o naturaleza teatral. Estaba diciendo lo del efecto que estaba diciendo, lo de las voces. Esas voces son, en mi cabeza muchas veces, un relámpago que pasa, casi una silueta fónica, pero a veces cobran tal intensidad, tal nitidez, que inmediatamente surge el personaje. Y Revolución siempre eso ocurrió con una idiotez tremenda, que fue una voz de mujer que decía, ¡ay, que ha estallado la revolución! Y otra dice, ¡ay, y yo con estos pelos! Eso fue Revolución sin previo aviso y me estaba fregando la loza, haciendo un sofrito a la vez, dejé de fregar la loza y no hice la comida al final, porque me fui corriendo a mi escritorio, empecé a escribir la frase en una tarjeta y cogí el ordenador, escribí la frase y ahí empezó a surgir la historia. Es decir, yo no voy a hablar nunca a nadie, pues el plan que tienes que hacer para escribir teatro es este, porque estaría aniquilando la imaginación de una persona. Cada uno le funciona un estilo. Hay gente que necesita escribir con una estructura. En mi caso, yo no escribo con estructura. Yo me dejo llevar por los personajes. La esposa de ermitaño surgió con un diálogo entre Mustias y el ermitaño, sin saber por qué llamé así los personajes. Curioso. Aunque inconscientemente, quizás sí, aunque inconscientemente la historia pudiera estar ahí presente y despertarse por cualquier estímulo externo que yo desconozco, porque escribir teatro en mi caso es más un acto inconsciente que consciente. Aunque después venga el proceso mecánico aburridísimo de corregir, tachar, que hay que tener la suficiente humildad como para juzgar lo que uno escribe. Jamás se puede escribir un primer texto que sea perfecto. A mí no me sucede, es imposible. Entonces, ese tipo de conversaciones, cómo van fluyendo un personaje con otro, cómo van contactando un personaje con otro, para mí es fundamental trabajar. Porque simultáneamente va surgiendo la historia. Si un personaje deja de hablar con otro o deja de tener nitidez en mi cabeza, inmediatamente la obra de teatro se destruye. Y eso pasa a la papelera, no tiene ningún fundamento. Pero la esposa de ermitaño empezaron a hablar Mustia con ermitaño, la primera escena sobre todo, y enseguida surgió Avispona, surgió el vecino, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el vecino, para que veáis que no el autor de teatro no es el que mejor sabe de la obra, porque se me acaba de olvidar el nombre de un personaje. Y así como se construye el teatro o así como yo construyo el teatro. Es un juego. ¿Qué dice este? Venga, ahora sale este. Y ahora vamos a utilizar esta luz. Y ahora vamos a poner aquí una ventana. Yo me paso muy bien decorando la obra. Dice, pues aquí vamos a poner una puerta que aparezca por aquí, el ladrón surge por aquí, o venga, ¿el vestíbulo por dónde lo pongo? Hay mucho de diseño en mi modo de hacer teatro. Pero ya te digo, tiene mucho que ver con el juego. Es jugar, es como coger muñecos y poner a hablar a esos muñecos, como jugar con marionetas. Y entonces, lo que quiero insistir es lo siguiente, no existe ningún acto romántico a la hora de escribir teatro. No existe un ritual, ni yo echo incienso por mi estancia, ni me pongo a repasar el diccionario, ni cojo la pluma estilográfica, tal. No.
existe para mí el caos. O sea, un papel por aquí, otro papel por allá. Yo incluso muchas veces leyendo lo que dicen los personajes para ver cómo suena y imaginándome a mí mismo como espectador viendo la obra. Eso me dijo, voy a decir quién me lo ha dicho, porque merece la pena. Es el mejor consejo que a mí me han dado para el teatro. Eugenio Amaya, director de la Dramática, me dijo, para escribir una obra de teatro, imagínate que eres un espectador que acaba de bajar la persiana de su negocio, después de trabajar 12 horas, y tiene dos alternativas. Una es irse a su casa, quitarse la ropa, ponerse el pijama y tumbarse en el sofá para ver la televisión, y otra es ir a ver, ir a ver tu obra. Por lo tanto, le tienes que dar un motivo para que el espectador se siente en el patio de butacas y en lugar de estar en su casa disfrutando de la tele, disfrutando del pijama y disfrutando del sofá, esté viendo tu obra. Pero es más, la responsabilidad de un autor de teatro y por ende de la compañía teatral. Tienes que conseguir que ese espectador vuelva no a tu obra de teatro, sino a otras. Y aquí entra la responsabilidad del teatro de como sociedad, no teatro social, sino como sociedad. A ver qué obra vas a poner en tal teatro, que lo mismo te cargas el público de una obra de teatro de un compañero tuyo. Eso es fundamental. El público manda. El público siempre manda. Es el principal juez y crítico del teatro. Oye, nos estás contando que en tu cabeza, incluso fregando la loza, de repente aparecen frases, imagino Sí, que también escribiendo escenas, o sí, sea, tú sí, te imaginas, hay un momento en el que al final en que tú ves la obra con los ojos cerrados, me imagino, sí, sí, y sí, sin embargo hay un asunto que creo que los lectores, sobre todo los lectores que somos más de los géneros sin ser tan performativos, novela o poesía, ensayo, sí. nos planteamos porque, claro, cuando a un autor se le cuenta, he leído tu libro y me ha parecido esto y tal, se le nota se le cambia la cara cuando no está muy de acuerdo con la interpretación. No, no, Pero claro, en el caso de un autor teatral, eso va más allá, porque de repente tú ves tu obra montada por otra persona y puedes entender que ha sido muy fiel a ese concepto que tú tenías, que lo ha traicionado o que le ha dado una orientación que, de tu punto de vista, aunque funcione, no es la que tú querías. ¿Cómo claro. se lleva eso? Pues de dos maneras. Una, siendo un egocéntrico. He dicho dos maneras, mejor tres. Una, siendo un egocéntrico. Otra, siendo un idiota. Y tercero, siendo una persona honesta. La primera y la segunda tienen mucha relación. Es decir, puede ser un egocéntrico y, por supuesto, ser un idiota. Y yo soy más de la tercera forma. La tercera forma es la más accesible para hacer teatro. Porque tú tienes que entender que tú eres uno más del grupo que conforma la obra de teatro. La obra de teatro no es la obra escrita, es la obra representada. Y entran muchos factores. Aparte del director de teatro, del actor, de la compañía, entran figuras que no se suelen decir y que es muy injusto. Está el productor. Sin dinero no hay obra. Sin la persona que arriesga no hay obra. Pero es que está también el técnico de luces. Las luces no es cualquier persona que sepa de informática que te ponga, venga, azul, blanco. No. La luz es un diseño artístico y siempre se pone en las críticas al final al diseñador de luz, al diseñador de vestuario, a los diseñadores y diseñadoras de maquillaje, de vestuario. Es muy injusto porque el teatro es que si tú quitas un elemento, los demás no funcionan. Si quitas el texto, no hay obra. Pero si quitas la dirección, ¿quién te dirige el texto? Entonces, en mi opinión, la mejor postura es la tercera, la de ser honesto. Es decir, tú puedes escribir una obra de teatro, por ejemplo, yo estoy convencido que desde la de por 20 años se puede representar, pero es que lo mismo no es así. Lo mismo los actores, mientras están interpretando, ven algo que no funciona. Y me pueden decir, Miguel, esto en escena no funciona. Y llega el director y hace la dramaturgia del texto. Es decir, adapta el texto a que sea representado. Porque una cosa es el teatro como género leído, que lo reivindico aquí, y agradezco a la editorial regional de Extremadura y a Fran Amaya su contribución a la publicación de teatro, porque hay que leerlo, es un género más que hay que leer, pero que el teatro representado, digamos que es el clímax del proyecto, desde lo pensado hasta lo realizado. Y creo que un autor que sea egocéntrico no permite que el teatro se desarrolle. Un autor que no deja mover una coma, un autor porque tú puedes pensar como egocéntrico lo siguiente: si me lo han corregido, si me lo han cambiado, será porque yo no lo he pensado bien. Y eso es un error. Tú no has pensado bien o mal, tú lo has creado tu historia. Y los demás hacen su labor artística, que es la de crear a su vez lo que han leído, cómo se lo imaginan. Por supuesto, un director de escena
tendrá mejor imaginación que yo, más nítida, más profunda, más completa, más total, de lo que yo me he imaginado a la hora de escribir. A no ser que yo sea director y autor a la vez, que esa parte ya está más facilitada. ¿Y tú has dirigido? Yo he elegido, ¿Has muchas dirigido? veces, muchas veces intento ser el diseñador de luces, el director, el actor, todo. Muchas veces intento ser todo, pero muchas veces me encuentro, cuando he intentado actuar así, he hecho del segundo autor que he citado, el idiota. Porque el idiota se piensa que es, como es dramaturgo, lo puede hacer todo y no lo puede hacer todo. Porque entonces, en lugar de una obra de teatro, que es un ejercicio literario, está construyendo un simple guión de tu idea literaria. Es decir, si intentas poner las iguales proporciones del diseñador de luz, del director, hay una cosa que no funciona, no está fluyendo. Entonces, cuando yo he hecho el idiota, después de haber sido egocéntrico, me he convertido en el honesto, la figura del autor de teatro. Y el honesto significa voy a crear como autor de teatro, es decir, cómo juego yo con las palabras para que y luego estar abierto a las posibilidades que un director o un productor me puedan sugerir. Ahora yo Ajá. tengo un proyecto profesional pendiente, no voy a decir nada porque no se puede decir estas cosas, pero mi planteamiento es este. O sea, a mí me propone una cosa para que yo la escriba y yo sé que tengo que quedar y tengo que verme con el director en privado para saber cuál es su idea de lo que yo he escrito. No para yo imponerle nada, sino para saber qué ha podido crear. Y otra cosa muy importante, no todos los temas son aptos para un escritor, a pesar de que el escritor lo haya ideado. Es decir, yo puedo intentar escribirte una obra que critique la guerra, tal cual. Por lo más probable es que no pueda. Tendría que haber escrito tendría que escribir Revolución sin preaviso, que es mi forma de contar la guerra y no la que yo a lo mejor había imaginado, porque yo sobre la guerra quería hacer muchas cosas. Podría haber escrito otro texto, una tragedia, pero no me sale. Y hay que ser también honesto con eso. Igual que un director de teatro, hay directores de teatro que no pueden dirigir un determinado texto. No porque no sean capaces, no, sino porque no tienen las herramientas imaginativas para llevarlo a escena. Necesita otro director de teatro. Y si un director de teatro no apto para llevar ese texto lo hace, pasa, aparte de ser un egocéntrico y ser un idiota, que esto también funciona para los directores de teatro, está pecando de ser un osado. Y la figura del osado en el teatro puede ser catastrófica. Claro, claro. Oye, llevamos ya 45 minutos casi, que es nuestra frontera temporal, Sí. pero no quería que terminásemos sin que nos comentases en qué estás trabajando ahora. No de ese proyecto, pero sí como escritor, Sí. como autor. Pues el otro día fui a escribir una obra de teatro que la tenía bastante pensada, pero mientras estaba escribiendo me surgió otra voz que era otra historia completa, he dejado esa, convencidísimo empecé con esa otra obra de teatro. No me gusta decir los nombres, no me gusta decir los nombres, porque creo expectativa en la gente que luego me dice, ¿cómo va esa obra de teatro? Y me da mucha vergüenza decir que no soy capaz de escribirla. Entonces, porque aparte de ser honesto, soy un poco de autor egocéntrico, las cosas como son. Luego a veces, los miércoles sobre todo soy idiota. Los miércoles, que es el día que está entre semana, es el día en el que yo quiero hacer de todo. Y el miércoles no funciona. Que fue ayer. Ayer me sentí bastante idiota, por cierto. Y estoy trabajando en esa otra idea que se me ocurrió y cuando llevaba 30 folios escritos de corrido, se me ocurrió otra, que es la que estoy trabajando ahora. Por lo tanto, no te puedo decir en qué estoy trabajando. Trabajar sí, o sea, trabajar siempre, pero no te puedo decir así una cosa. Estoy trabajando también en una novela. Cuando uno quiere dejar a un lado la acción y pasar a centrarse en la palabra, a mí me ayuda mucho la novela a concentrar la acción de mi cabeza. Mi cabeza a veces está agotada de crear tantísimas acciones. Yo en un día a lo mejor puedo construir 5 obras de teatro diferentes. El otro día me puse a hacer mi novia es un gran apoyo para esto. Mi novia es todo lo ordenada que yo no soy. El otro día nos hicimos un recuento de obras que yo tengo aparcadas en libretas sueltas por ahí y había salido un recuento de 15 obras de teatro. 15 obras de teatro con sus títulos construidos, con sus personajes construidos y su historia construida, o sea, su historia estructurada, que yo, como se me ha ocurrido otra, pongo la estructura para que cuando vuelva a ella sepa lo que quería escribir y ahí están pendientes. Y a veces hay que ser un poco escritor funcionario, es decir, plantearse, sentarse un día y terminar esas historias. Sé que son historias que podrían funcionar bastante. O sea, ese es mi método de trabajo, no hacer nada de trabajo. O sea, debería hacerlo, a lo mejor podría terminar más cosas, pero si la idea que se me sugiere está nítida, tiene su fuerza y tal, y tengo tiempo, por supuesto, porque hay ciertos factores en tu vida que
que no es posible escribir. Los estudios, factores familiares, circunstancias que puedan surgir, que te rompen totalmente tu rutina. Pero yo intento escribir todos los días, aunque sea una página, aunque sean dos, incluso pensando. Escribir, esto para quien me escuche, quien tenga mi misma edad y se piense que escribir es escribir. No tiene nada que ver escribir con escribir. Escribir es, sobre todo, pensar. Mi tío Miguel, lo tengo que citar, siempre lo tengo que citar, le dijeron sobre Perfume y Mimosa, creo que fue sobre Perfume y Mimosa, le dijeron, ¿y cuándo has escrito tú esta historia? Y él dice, toda la vida. Es así, o sea, tú la vas construyendo. Hay historias que a lo mejor, hay una de hecho que estoy escribiendo que no se me ha ocurrido ahora, se me ocurrió en 2015 o en 2016. Hay historias que quedan así y todo autor, da igual el género, sobre todo los de ficción, tenemos un armario en la cabeza en el que tenemos colgado ordenadamente de su respectivo perchero el personaje. Hay historias que dicen, necesito un personaje que haga tal, para que esto que quiero contar tenga sentido. Y si no tienes ninguna referencia externa, ninguna persona que pueda extraer su pelo, su oreja, sus brazos, su comportamiento, está ese armario que es fundamental e imprescindible para tú abrirlo, coger la percha y coger ese personaje que te es necesario. Perfecto. La verdad es que, bueno, generamos contigo hablando, escuchándote horas y horas, pero creo que antes que disfrutar de esta conversación, lo interesante es que los lectores y quienes nos acompañan disfruten de este libro de Revolución sin previo y aviso y La esposa del ermitaño, 2 obras en un mismo libro, o sea, sería aún más económico, que en breves días estará ya en librerías y que es un paso más de la trayectoria de Miguel Murillo Fernández para, bueno, creo que lo hemos comprobado, para consolidar una escritura que tiene, desde luego, que tienes muy clara, y a mí eso creo que me recompensa, porque me hace esperar textos, o nos hace a todos esperar textos sólidos, maduros y coherentes, como son ya. Así que, Miguel, muchísimas gracias por esta tarde, y si quieres despedirte, pues... Pues primero decir a todo aquel que está escuchando que me parece un público excelente porque es el público que piensa que el teatro se lee, que el teatro es un género literario y como tal lo reivindico, pero también lo reivindico como el teatro que puede cambiar la sociedad. Quizás, como a mí me ha pasado, espero que un lector que tenga en sus manos la Revolución sin previo aviso y La esposa del ermitaño pueda tener una concepción no, no radicalmente diferente, pero sí distinta de lo que había pensado antes. Revolución sin previo aviso es un grito, quiero reivindicarlo, de no es un no a la guerra, no es un no a la guerra, es una reflexión en lenguaje de absurdo de lo que significa una guerra. Una guerra no es un ejército contra otro, es un tirano contra otro tirano que no se atreve a enfrentarse con ese otro tirano y meta a otras personas por medio para que sufran y para que inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto paguen las consecuencias. Y esos inocentes son Sopla Guitera y Madame Sacados, 2 prostitutas de una casa abandonada en un pueblo hostil y ennegrecido que sufren las consecuencias de una conflagración de tintas absurdos, mucho de gila, pero es una crítica que hago yo a la sociedad y es mi forma de hacer esa crítica social. Pues muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a todas y todos los que nos han escuchado esta tarde o los que nos estarán viendo por YouTube. Gracias una vez más a la Escuela de Letras y a UPEX y a Rodrigo Barril, que nos acompaña como técnico todas las tardes para que esto salga tan estupendamente como sale. Muchísimas gracias también al Plan de Fomento de la Lectura, a través de cuyo Facebook nos están viendo muchísimas personas. Gracias a la Asociación de Escritores, y nos citamos para un jueves más. El próximo jueves, un libro completamente diferente, Polen, de Carmen Hernández Urbano, un libro fronterizo entre el ensayo y la poesía, y una nueva lectura de la ruralidad en Extremadura. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Hasta luego, gracias.